Buenos días a todos. Buenos días, Lee. Buenos días. Voy a explicar el código del ejemplo de funciones. Este código está publicado en el campus. Lo publiqué la semana pasada. Así que tienen que buscarlo en la semana del 19 de septiembre. Y es el que están viendo en la pantalla. Entonces, les recuerdo que la semana pasada iniciamos con el tema de funciones y procedimientos, para el cual di una explicación de los fundamentos teóricos. Y hoy pues vamos a seguir con el tema. Ok, en este ejercicio, en este código, lo que vamos a hacer es leer dos números enteros. Y con esos dos números vamos a realizar las 4 operaciones aritméticas básicas. O sea, vamos a sumarlos, a restarlos, a dividirlos y multiplicarlos. Pero cada una de esas operaciones la vamos a realizar dentro de una función. Habíamos quedado en que las funciones son subprogramas, o sea, es un módulo, un programita que está contenido dentro de un programa principal y que se encarga de realizar una o más acciones y devuelve un único resultado. Vamos a aplicar ese concepto a el ejemplo de hoy. Y miremos la parte de la entrada de datos. Pues tenemos que vamos a utilizar el JPotion Pane para dar ingreso a los dos números, el primer número y el segundo número. Por esa razón los estamos guardando en cadena 1 y cadena 2, que son variables de tipo string. Tengo a la vez unas variables de tipo entero, num1, num2, resultado. En num1 y num2 voy a guardar los números que fueron ingresados por teclado, pero una vez que los haya convertido a entero. Les recuerdo que todo lo que se ingrese a través de este Show Input Dialog del JOption Pane es una cadena, un string. Por eso hay que hacer la conversión. Es lo que vamos a hacer en estas dos líneas. Guardar los números en las variables enteras previo la conversión a enteros. Estoy utilizando un método que se llama parseInt, que es convertir entero. Para tener acceso a este método, tengo que nombrar primero al tipo de dato integer, que es el dato de tipo wrapper. Acuérdense que los datos de tipo wrapper me permiten acceso a funciones de conversión de tipo. Aquí la particularidad es que yo no definí ninguna variable de tipo wrapper, sino que lo que hice fue nombrar directamente el tipo de dato, integer, ¿no? Y a través de él accedí al método parseInt. ¿A quién voy a convertir a entero? ¿A quién se está convirtiendo a entero? Muchachos. ¿El número? Pero, ¿cuál número? Cadena 1.
Exacto, cadena 1. Permítanme que hay gente entrando. Cadena 1, o sea, es la variable que está contenida en los paréntesis, es la que voy a convertir, o sea, el contenido de esa variable. Así que estoy diciendo, convierta a entero el contenido de la variable cadena 1. Y una vez que haya realizado esa conversión, ya ese número entero lo va a almacenar en la variable num1. Repito, convertir a entero el contenido de la variable cadena 1. Una vez que lo haya convertido, esto lo va a almacenar en la variable num1. Voy a hacer lo mismo con el segundo número que está almacenado en cadena 2. Vamos a convertirlo entero y esa conversión entera la vamos a guardar en num2. Entonces, una vez ejecutadas estas dos líneas, yo ya tengo estos dos números enteros, así que puedo empezar a realizar operaciones aritméticas con ellos. Pero aquí viene la parte de las funciones. Entonces, ojo con esto. Permítanme, vamos a ver si podemos ver acá. Esta es la siguiente línea que viene después de haber convertido los números a enteros, después de esto. Esta línea que yo tengo acá es el llamado a la función. Revisemos, analicemos. La función se llama sumar. Vamos a ponerlo aquí. Este es el nombre de la función, sumar. Entonces, recuerden, una función es aquel subprograma o subrutina que me retorna un valor. Por lo tanto, tengo que llamarla dentro de una instrucción de asignación. Vamos a ponerlo, para que veamos la relación entre lo que es el llamado a la función y el cuerpo de la función. Entonces, miren, lo que me retorna la función sumar, yo lo voy a almacenar en la variable resultado. La variable resultado está definida acá. ¿A dónde está todo esto? Todo este código es mi código principal, es el código de la función main. Bien, la función main es la que va a llamar a la función sumar. Main es mi programita principal. Entonces, para llamar a una función, tiene que ser a través de su nombre. Y la función se llama sumar. ¿Ok? Lo que retorne, es el resultado que retorne la función, lo voy a almacenar acá, en la variable resultado. Ahora, ¿qué es esto que está entre paréntesis? Bueno, eso que está entre paréntesis, vamos a ponerle aquí, la función sumar tiene dos argumentos. Vamos a poner como comentario. Ok, para entender qué es eso de argumentos, qué es lo que está entre paréntesis, revisemos algo. Por ejemplo, si yo estoy en mi calculadora, por ejemplo, en mi calculadora del celular, y yo quiero determinar la raíz cuadrada de un número. Entonces yo ahí en mi calculadora tengo el botoncito de la raíz cuadrada. ¿Ok? Pregunta. ¿Será suficiente con solo presionar el botoncito de la raíz cuadrada para que la calculadora me dé algún resultado o yo tengo que hacer algo más? ¿Qué creen ustedes? O sea, solo con presionar el botón. Yo no doy ningún dato. Solo presioné el botón de raíz cuadrada. Tiene que introducir un número. Exactamente, exactamente, porque la calculadora tiene el código en su memoria para determinar la raíz cuadrada. O sea, la calculadora sabe cómo calcular la raíz cuadrada, pero no me va a dar ningún resultado si yo no les digo
con qué información va a trabajar. Entonces, ese número, el cual yo indico a la calculadora, es lo mismo que yo estoy haciendo acá cuando yo indico a la función los datos con los cuales va a trabajar. Cuando yo llamo a una función y pongo esos datos entre paréntesis, son argumentos. Un argumento o argumentos es el dato o los datos que el código principal envía a la función para que la función pueda trabajar con estos datos. Así que esta función sumar tiene dos argumentos. Si va a sumar, pues me dice, pues ¿qué número voy a sumar? Entonces yo le paso, yo como código principal, como main, le paso num1 y num2. Estos son mis argumentos. A ver, ¿me entendieron qué son argumentos? Sí, ¿Qué son argumentos? son los datos para poder hacer los cálculos. Son los datos que el código llamador le pasa a la función. Y tienen que estar listados después del nombre de la función. Mira, aquí está el nombre, sumar. Abro paréntesis y coloco la lista de argumentos. Puede ser un dato o pueden ser varios datos. ¿Ok? No es obligatorio el paso de argumentos. Vamos a ver ejemplos de funciones que no van a necesitar que se les pasen argumentos. Pero en este caso sí. Bueno, entonces resumo. Esta línea de acá es la forma en cómo se invoca o se llama a una función. ¿Qué es lo que yo tengo que colocar en esta línea? En primer lugar, tengo que indicar el resultado que la función va a retornar o va a proporcionar, dónde se va a guardar. Aquí lo tienen. Resultado. Una variable. Ok. El símbolo de igual, que es el símbolo de asignación. O sea, resultado va a ser igual o le voy a asignar lo que me retorne la función sumar. Significa que después del símbolo de asignación viene el nombre de la función. Sumar. Después abro paréntesis y coloco los argumentos si los hubiere. Aquí sí hay dos argumentos. Entonces, cada argumento, en este caso es una variable y la separo por comas. Una vez que termine de escribir los argumentos, cierro paréntesis. Y esta línea completa es cómo se invoca a una función. En el momento en que el compilador vea que se está llamando a una función, lo que va a hacer es ir y buscar esa función para ejecutarla. De que el llamado a una función rompe la ejecución o la secuencia normal del código del programa principal. La secuencia normal significa, después de hacer esta línea, ejecutarla, ejecutó esta otra. Pues no, como este es un llamado a función, la siguiente línea tiene que esperarse, porque lo que hay que hacer ahorita es buscar el código que está contenido en la función y ejecutarlo. Entonces vamos a buscar ese código. Función sumar. Esto de acá es el fin de main. Recuerden, main es como nuestro programita principal. Pero después del fin de main, yo tengo este bloque de código. Vamos a ver cómo se construye una función. En primer lugar, voy a dar ahorita la sintaxis. Sintaxis para construir una función. Y esta primera línea se conoce como el encabezado de la función y tiene los siguientes elementos. En primer lugar, ahí donde dice private que yo tengo sombreado, ¿verdad? Se puede modificar. Esto se refiere a la accesibilidad. Private significa privado. El otro que yo puedo poner es public. Bien, entonces aquí están las dos palabras, public o private. Bien. ¿Qué significa esto? Es como que la función está indicando quién puede hacer uso de su código. Cuando una función es pública, ¿okay?
desde cualquier lugar del proyecto, yo puedo llamar a la función. Es pública, le estoy dando permiso para que la puedan utilizar. Pero si la función es private, privada, no voy a dar permiso para que otros puedan utilizar la función. ¿Quién la va a poder usar? Únicamente la clase. ¿Se recuerdan que la semana pasada dijimos que dentro de la clase que tenemos el programita principal, es el main, y también tenemos las funciones? Miren ahí. Miren, fin de main. Después tengo dos funciones. Ok. Las funciones no están contenidas dentro de main, pero sí están contenidas, aquí está el fin, dentro de la clase. Miren, vamos a, para que lo vean mejor. Vean. Esta parte de acá es el programa principal. Main. Aquí está. ¿Dónde está main? Main está contenido dentro del public class. Okay. ¿Qué más puedo poner yo dentro del public class? Aparte de main. Las funciones que yo vaya creando. Miren, dos funciones. Y aquí estoy cerrando el public class. O sea, este es el fin realmente de todo mi código. Es el fin de esta parte de acá. Así que cuando una función es privada, como esta que está aquí, private, significa que solo puede ser utilizada en la clase, dentro de este public class, en este bloque. Más adelante vamos a ver que nuestro proyecto puede contener más de un public class. Aquí solo hay uno, un public class. Bien. Y como es privada, solo eso que yo tengo sombreado puede hacer uso de, en este caso, la función restar. Pero si es pública y yo tuviera en mi proyecto varias clases, o sea, varias de estas clases, entonces cualquiera de esas clases puede hacer uso de la función. Tal vez ahorita el concepto es un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una sola clase. Esto se va a entender mejor en el tercer parcial, que ya empecemos a crear clases. Pero eso es lo que significa público y privado. Bien. Entonces acá tenemos, ¿no?, la accesibilidad. Esto también va a ser un poco difícil de entender hasta que empecemos a ver lo que es el ámbito de variables, ¿verdad? Nuestras funciones hasta ahora van a pertenecer a un ámbito estático. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Porque para entender lo que es un static, vamos a tener que pasar por ámbito de variables antes. Y eso lo vamos a ver próximamente, tal vez la próxima semana. Entonces basta decir ahorita que hay que colocar el static. Entonces ya tengo la accesibilidad, que va a ser una función estática. Esto de aquí sí lo podemos entender a continuación. INT. Ya sabemos que INT es un tipo de dato. Pues mire, lo estoy poniendo naranja porque este INT está relacionado con el tipo de dato de esta variable. Esta tercera cosa que yo estoy escribiendo se refiere a qué tipo de dato va a retornar esta función. O sea, qué tipo de dato va a ser el resultado que me va a proporcionar la función. Bueno, ¿cómo lo voy a saber? Veamos. Si yo aquí puse la variable resultado, indicando que lo que la función me regrese se va a guardar en esta variable, ¿qué tipo de dato es resultado? Aquí está, es INT. Por esa razón, porque el resultado es INT, es que yo aquí coloco INT. Si la variable, por ejemplo, fuera un float, aquí tendría yo que poner float. Entonces, el tercer elemento es el tipo de dato de retorno. Después tenemos el nombre de la función, que se llama sumar. Miren, aquí está el nombre de la función, sumar.
Y a continuación abro paréntesis y esto se conoce como parámetros. Parámetros son los datos que la función está recibiendo. Vamos a ponerlos también en azul porque son los mismos datos que el código principal está proporcionando. ¿Miren? ¿Qué le está pasando el código principal a la función? num1 y num2. Este num1 es este mismo de acá. Y este num2 es este mismo de aquí. Bien. Pero cuando la función los está recibiendo, se le llaman parámetros. Cuando se están enviando, se llaman argumentos, pero cuando la función los recibe, se llaman parámetros. Aquí, tiene que haber una concordancia entre argumentos versus parámetros. ¿Qué significa eso? Deben, en primer lugar, deben de coincidir en tipo de dato. Yo sé que num1 es un entero, así que este de acá también tiene que ser un entero, lo cual yo estoy indicando acá. num2 también es un entero, así que este de aquí también es un entero. Aquí lo estoy declarando. Debe de haber una concordancia en el tipo de dato. Argumento, parámetro deben de ser del mismo tipo. En lo otro que debe de haber concordancia es en el número de argumentos versus parámetros. ¿Qué significa? Que si yo aquí puse 2 argumentos, aquí tengo que recibir 2 también. No se vale que aquí haya puesto yo 2 y solo reciba 1. Por ejemplo, no 1. Hay 2 acá, también hay 2 acá. Pongo 1 aquí, solo un parámetro, perdón, un argumento, aquí está recibiendo un parámetro. Debe de ser igual, mismo número de argumentos versus parámetros. Entonces ahí hay 2 concordancias, en el tipo de datos y en el número de argumentos versus parámetros. En lo otro que tenemos que respetar, jóvenes, es el orden en el cual los escribimos. Si yo primero escribí num1, lo primero que va a recibir la función va a ser a num1. Si yo después escribí num2, lo otro que va a recibir en segundo lugar va a ser num2. Bien, no se vale, por ejemplo, yo dije que este primero es el primer número y le estoy poniendo num2. No, tengo que respetar el orden de los parámetros. Ahí están las reglas que tenemos que seguir. Entonces, para resumir, ¿qué es el encabezado de una función? El encabezado de una función se forma con los siguientes elementos. La accesibilidad puede ser pública o puede ser privada. La función debe de ser estática. Segundo elemento. Tercer elemento, hay que escribir qué tipo de dato va a retornar. En este caso, retorna un entero. Cuarto elemento, hay que indicar el nombre de la función. Y por último, el último elemento, si existiera, ¿verdad? Es la lista de parámetros. Ese es el encabezado. Por favor, revisen esta línea contra esta otra línea antes de continuar, para saber si tienen dudas.
Y que entonces la función cuando la retorna, una vez que ya tengan, por ejemplo, los números y todo eso, el main le va a decir el mensaje, ¿verdad? Que la resta y la suma se la va a dar. Ya cuando la vamos retorne. a eso. Ahorita era solo comparar esas dos líneas, revisarlas. Esta, que es el llamado a la función, y esta, que es el encabezado de la función. Después voy a explicar esto de aquí. Y disculpe, el resultado, ¿qué significaba la palabra? Era el nombre de la función. Era. No, resultado es la variable donde se va a guardar lo que la función retorne. Ah, ok, gracias. Ok, entonces hasta acá ya tenemos el encabezado de la función. Ahora tenemos que empezar a programarla, a poner código dentro de ella. Así que abrimos llaves indicando el inicio del código de la función sumar. Puedo perfectamente definir variables, tal como yo lo estoy haciendo acá. Estoy definiendo una variable entera que se llama R. Y a continuación, dentro de R, voy a guardar la suma de estos dos datos. Porque es lo que tiene que hacer la función sumar, sumarlos. Después de eso, que yo ya tengo el resultado, tengo que retornarlo. Esta instrucción return, o sea, retornar, regresar, es obligatoria al tratarse de una función. Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? R. ¿Y qué es R? Una variable donde yo almacené la suma de los dos números. Esta llave es el fin de la función sumar. Vamos a ver cómo funciona. Pongamos ejemplos. Supongamos que llego a, vamos desde acá. En este JOption Pane se ingresó el número 10. Ingresa el primer número, el usuario escribió 10. Entonces se guarda 10 en esta variable, pero un 10 alfanumérico. Después aparece el otro Show Input Dialog para ingresar el siguiente número. Digamos que fue el 5. Ese 5 se guarda aquí. Pero es un 5 alfanumérico. Así que venimos y empezamos a hacer la conversión. Voy a convertir a entero el 10 que está almacenado en cadena 1. Y lo voy a almacenar ya 10 entero, lo almaceno aquí. Después voy a convertir a entero el 5 que está almacenado en esta variable. Y una vez que obtenga el 5 entero, lo guardo en 2. Ya tengo 10 y 5 de tipo entero. A continuación, digo, resultado, o sea, la variable resultado que tengo definida acá, le voy a asignar el valor de lo que me retorne la función sumar. Y a esa función sumar le voy a pasar el 10 y le voy a pasar el 5 para que lo sume. Entonces, como es un llamado a función, tengo que ir y buscar esa función. Voy afuera de main y empiezo a buscar la función sumar. Ahí está. Oh, ajá. Empiezo a hacer revisión, como que yo fuera el compilador. INT, sí, concuerda. El tipo de dato de retorno concuerda con el tipo de dato de esta variable. Esta es INT y aquí dice INT. Perfecto. Nombre de la función, sí, sumar. Parámetros, sí. 2, porque aquí hay 2 argumentos. Muy bien. ¿Son del mismo tipo? Sí, perfecto. Entonces, miren, la función sumar está recibiendo 10 y 5. Empieza a ejecutar la función. Dice, voy a definir la variable R y en R voy a guardar la suma de 10 más 5, lo cual da 15. Como ya tengo la suma, tengo que enviar el resultado. Entonces hago un retorno. ¿Qué voy a retornar? Lo que está contenido en R. ¿Qué hay en R? El número 15. Entonces cuando encuentro un retorno, me voy al punto donde la función fue llamada,
que es en esta línea de código. Y ese R que está retornando la función, ese valor de R, ese 15, se almacena acá. Bueno, ya se ejecutó esa línea de código, entonces el control del programa ya volvió a main. Y lo que hace es imprimir el resultado. El resultado de la suma es 15. Revisen. Ahora revisen todo el cuerpo de la función. ¿Preguntas? Lico, ¿usted cree que en alguna clase podríamos hacer uno así como desde cero en el Java para ver más o menos cómo sería? ¿Cómo qué? Hacer así un programita así en Java para ver más o menos cómo sería. Ese es el programa en Java. Pero hacerlo uno desde cero. Sí, podemos hacerlo. ¿Sí? Ok, gracias. Es para saber más o menos así como paso a paso, viendo desde cero. La otra vez expliqué cómo se inicia el proyecto, cómo se crea cómo se crea el public class, cómo se crea el main, de ahí los elementos, prácticamente la definición de variables, que ya sabemos cuáles son los tipos de variables, la entrada de datos, y si estamos utilizando el show input dialog, la conversión de tipo. De ahí, lo demás ya sería la lógica de cada uno. Si esta parte de acá, sí la tenemos que practicar, lo que es la definición de las variables, perdón, de las funciones y cómo se crean las funciones. Eso sí lo vamos a practicar bastante. Este ejercicio está en el campus desde la semana pasada. Está publicado en la semana pasada, en la semana del 19. Ok, entonces acá nosotros ya determinamos la suma. Ahora vamos con la resta. Entonces, nuevamente, estas operaciones se las voy a asignar cada una a una función. Así que la operación de la resta va a ser a través de una función. Mi función se va a llamar restar. Miren. Aquí está el encabezado de la función restar. O sea, aquí inicia. Pues miren, tengo el nombre de la función. Restar también está aquí. Bien. ¿Dónde voy a guardar lo que me retorna la función restar? ¿Dónde se va a guardar? En resultado. En resultado. Estoy usando la misma variable. O sea, lo que me retorne la función restar, lo voy a almacenar en la variable resultado. Entonces, la variable resultado, ¿ok?, que es una variable de tipo entero, aquí estoy indicando que lo que me retorne la función es un dato de tipo entero, porque debe de concordar con el tipo de dato que yo tengo aquí. ¿Cuáles son los parámetros de la función? De la función restar. num1 y num2.
¿Cuáles son los parámetros? NUM1 y NUM2, ¿verdad? Aquí están los parámetros. Perdón, argumentos. Los argumentos son los datos que el programa principal le va a pasar a la función. Entonces, aquí están. NUM1 y NUM2. ¿Okay? Miren que estos argumentos concuerdan con los parámetros que yo tengo en el encabezado de la función restar. Mismo número de parámetros, son del mismo tipo. NUM1, NUM2 son enteros. Estos también son enteros. Bien, así que, ¿cómo se interpreta esta línea, muchachos? ¿Cómo se interpreta esa línea? Lo que retorne la función restar, lo voy a almacenar en la variable resultado. A restar le estoy pasando dos argumentos, NUM1 y NUM2. Otra forma de decirlo, resultado es igual al valor de retorno de la función restar a la cual le estoy pasando dos argumentos, NUM1 y NUM2. Si seguimos con los mismos valores de 10 y de 5, o sea, NUM1 es 10, NUM2 es 5. Cuando yo ejecute la función, ¿qué se va a estar recibiendo acá? En los parámetros. En el primer parámetro se va a recibir el 10 y en el segundo parámetro se va a recibir el 5. Es la misma lógica de la función anterior, solo que, como es una resta, vengo acá, inicio mi función, defino una variable, resto el 10 y el 5 y el resultado lo almaceno en la variable R. Y una vez que tenga el resultado, regreso el valor al código que llamó a la función. 10 menos 5, o sea, 10 menos 5 es igual a 5. Ese 5 se guarda acá. ¿Qué va a retornar esta función restar? R. Y R ahorita vale 5. Así que ese 5 se regresa y se almacena justo acá. Y después imprimo. El resultado de la resta es 5. Ok. Necesito que hoy ustedes implementen este código, porque mañana vamos a ver otro ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces tienen que implementarlo hoy. Vamos a continuar mañana, muchachos. Nos vemos, Gracias, Miguel. licenciada. Gracias. Gracias a ustedes.